Dada la importancia de las elecciones legislativas en cualquier democracia, como en la nuestra, en Colombia, es importante tener en cuenta que nuestros candidatos deben cumplir con unos estándares mínimos para que representen bien nuestros intereses en el Congreso de la República. El 9 de marzo de 2014 se eligieron 102 senadores y 167 representantes a la Cámara, donde queremos, dada la importancia de estas elecciones, observar tres tiempos dentro de esta jornada electoral: el antes, el durante y el después. Dentro del análisis del antes queremos mirar aspectos críticos como la equidad de género y la participación, el financiamiento de las campañas, el cubrimiento de los medios. Dentro del durante queremos observar aspectos como la participación de los votantes, también aspectos como delitos contra el sufragio o el fraude, e igualmente incidentes de seguridad. Y dentro del después queremos observar elementos como el conteo de los votos, la eficiencia en este conteo y los índices de votos anulados, también las alteraciones de la campaña o del orden público después de la contienda electoral. Respecto a la importancia de estas elecciones, es preciso tener en cuenta lo que la organización Transparencia Internacional indica, en el sentido de que en Colombia el 25% de los integrantes del Congreso para el periodo 2010-2014 fueron investigados por delitos, malas conductas y abuso de poder. Particularmente en lo relacionado con el antes y específicamente la participación y equidad de género, para las elecciones legislativas se registraron un total de 32.795.962 votantes, de los cuales más de 15 millones son hombres y más de 17 millones mujeres. En contraste, se observa que mientras existe un mayor número de votantes mujeres, el número de candidatas al Congreso de la República es de solo el 32.4%. Según información aportada por la International Foundation for Electoral Systems, aunque este porcentaje supera levemente el 30% establecido en la Ley 1475 de 2011, la competencia entre las mismas mujeres reduce las oportunidades de representación femenina a un porcentaje mucho menor. En lo relacionado con la financiación de la campaña, el 33% de los ingresos reportados por los partidos políticos para sus campañas en las contiendas legislativas, que estarían sujetas a las normas colombianas enunciadas en el índice del International Institute for Democracy and Electoral Assistance, provienen de aportes del sector privado, con un total de 558 empresas. Como lo indica esta investigación y análisis de Transparencia por Colombia, el riesgo de los aportes del sector privado está en que se podrían más adelante privilegiar intereses privados o corporativos sobre los intereses públicos. Y en materia de equidad en el manejo de los medios o cobertura de estos, los candidatos entrevistados por el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, expresaron la dificultad de acceso que tuvieron a los medios nacionales, los cuales no les habrían ofrecido los suficientes espacios. Respecto de los medios locales y regionales, la percepción fue diferente y en consecuencia satisfactoria, según los candidatos entrevistados por el PNUD. Y en lo relativo a la participación de electores en el durante de la jornada, se dice que esta jornada tuvo la participación del 43% de los electores inscritos, es decir, 7 puntos por debajo del promedio de contiendas anteriores, lo que sigue dejando cuestionamientos respecto de la educación a los electores, su indiferencia o decepción frente a los candidatos, o simplemente el difícil acceso a los centros de votación, que bien podrían no ser suficientes o alejados, dejando votantes sin la oportunidad de ejercer su derecho. Al respecto, la OEA instó al gobierno colombiano a hacer mayores esfuerzos para fortalecer la conciencia social y promover el sufragio. En materia de delitos contra el sufragio, según El Tiempo, la misión de observación electoral habría recibido 104 denuncias por supuestas irregularidades que en su mayoría habrían estado asociadas a la corrupción del sufragante o la compra de votos. También fue reportado que el 44% de los puestos de votación
observados, había testigos electorales haciendo propaganda. Y respecto de la situación de seguridad, la misión de observación de la OEA destacó la creación de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral URIEL como un esfuerzo multiinstitucional encargado de la recepción y análisis de las denuncias y quejas sobre los procesos electorales. En el departamento del Putumayo se impidió la votación a algunos sufragantes por parte de las FARC. Adicionalmente, se presentó un hostigamiento armado en Briceño, Antioquia. También hubo abstención generalizada en algunos sitios del país y fallas técnicas en el sistema biométrico. Finalmente, en el después, causaba preocupación la anulación de 1.5 millones de votos para el Senado y 1.7 millones para la Cámara de Representantes, que equivalen al 10 y 12% del total de votos respectivamente, según cifras ofrecidas por Felipe Botero de la Universidad de los Andes. ¿Podría este ser entonces un indicador de que los votantes no tienen claro el sistema de elección, que no tienen clara su decisión o que el diseño del tarjetón habría causado confusión a una considerable cantidad de los votantes? Entonces, después de haber observado estos 3 tiempos dentro de la jornada electoral, podemos decir que a pesar de que las elecciones y sus resultados han sido legítimos por expresar el deseo mayoritario de los ciudadanos colombianos, existen variados campos en el antes, el durante y el después, donde deben hacerse ajustes que le darán mayor legitimidad a las contiendas y a los elegidos.